Video tutorial del curso de PQT en el que empezamos el último bloque del curso dedicado al trabajo con bases de datos. Vamos a hacerlo con MySQL, aunque con pocas diferencias. El proceso es aplicable a los motores de bases de datos más populares. Para poder realizar nuestro trabajo necesitamos instalar MySQL-DB, una interface para conectar el código Python a un servidor base de datos MySQL. Pero desde luego, para que todo esto funcione, también debes tener instalado el motor de base de datos MySQL en tu ordenador. En caso de que no lo tengas instalado, puedes hacerlo desde su página oficial. Aquí tienes el enlace para la descarga del instalador en Windows. Yo ya lo tengo instalado. Si lo instalas desde cero, puede que si lo haces en alguna versión de Windows no te permita elegir automáticamente lo que quieres instalar. Si es así, pulsa en Custom, en personalizado, y elige. Como mínimo necesitas MySQL Server y MySQL Workbench. También puedes instalar, aparece en las opciones de instalación, el Connect Python, aunque con el MySQL DB que instalaremos en un momento debería ser suficiente. Si cuentas con una instalación que ya has realizado en otra ocasión y cuentas ya, por ejemplo, con una interface como puede ser PHP-MyAdmin, pues puedes usarlo también sin problema. Lo que necesitas es tener MySQL instalado, eso desde luego. Eso sí, cuando se lleva a cabo la instalación de MySQL hay que indicar una contraseña para el usuario root. Esos datos vamos a tener que utilizarlos en los scripts que vayamos escribiendo, así que necesitas saberlo. Ya digo que si llevas a cabo la instalación ahora, al tiempo que se instala, se configura y allí ya te pedirá que pongas una contraseña para root, pero ya digo que es imprescindible para que funcione lo que vamos a ver. Si estás habituado a trabajar con PHP-MyAdmin, acceder o cambiar la contraseña root debe ser algo que no te dé ningún problema. Vamos ahora con MySQL-DB, que es una interface para conectar el código Python con un servidor de base de datos MySQL. Para Windows, en esta página podemos encontrarnos con distintos paquetes que nos permiten de modo sencillo instalar extensiones. Vamos a buscar MySQL Python y aquí, como vemos, MySQL Python aparece para las versiones 2, pero hay aquí un fork, MySQL Client, que es un fork pero que tiene versiones para 3.3. Voy a descargar esta, MySQL Client 1.3.4 para Windows 64 y para la versión 3.3 de Python. Comprueba que coincida con la versión de Python que tengas instalado, también es importante eso. Si te da problemas la versión de 64, prueba con la versión de 32. Lo único que tienes que hacer es instalarlo. Aquí te buscará ya la versión de Python que sea compatible, que valga para la instalación, y simplemente pulsa el siguiente para que se instale. Una vez instalado MySQL y Python, aquí está el Workbench, que es para poder trabajar con bases de datos MySQL. Pero ya tenemos la infraestructura que necesitamos. Podemos hacerlo también desde la consola. Así que lo primero de todo, vamos desde la consola a crear una nueva base de datos. Podríamos hacerlo también aquí. Busca en tu sistema operativo el cliente de línea de comando de MySQL y cuando lo abras, lo primero que te va a hacer es pedirte la contraseña, que es la que tienes que haber puesto cuando lo instalaste. Y aquí, como ves, ya estamos dentro de MySQL. Vamos a crear una base de datos a la que vamos a llamar, por ejemplo, Shopping, y para hacerlo lo tenemos que hacer con Create Database. Así que escribimos Create Database, el nombre de la base de datos que queramos darle, Shopping en este caso, y punto y coma. Es imprescindible el punto y coma al final, y con esto, como aquí ya nos indica, se ha llevado a cabo la consulta de modo correcto. Así que ya tenemos una base de datos dentro de nuestro motor MySQL. Si ahora vamos a MySQL Workbench o a PHP-MyAdmin, el que estés usando, observa como aquí ahora aparece la base de datos Shopping, de momento sin ningún tipo de información porque no la hemos incluido, pero ahora ya podemos seguir. A partir de ahora vamos a trabajar directamente con código Python, que es de lo que se trata. Y lo primero que hacemos es escribir un script Python que nos va a crear una tabla a la que vamos a llamar Products y que se tiene que localizar dentro de nuestra base de datos Show. Esta tabla tendrá 4 columnas, una llamada prod ID, otra llamada prod name, otra quantity y otra price.